En un servidor seguro rescatado de los archivos más profundos del Pentágono, reposa un archivo digital con un nombre anodino, FL1.AV. No es un plan estratégico ni un informe de inteligencia de acceso restringido. Es sencillamente una grabación de 34 segundos capturada a través del visor térmico de un caza FA-18 Super Hornet. La calidad resulta desalentadora. La imagen es monocroma, granulada, casi como una cinta vieja y gastada. Sin embargo, lo que quedó fijado en esos pocos segundos llevó a jefes del Estado Mayor Conjunto, a senadores de poderosos comités y a varios presidentes de Estados Unidos a plantearse en privado una pregunta que, hasta hace muy poco, se consideraba propia de los márgenes y de los excéntricos. En el video se distingue una figura oscura, alargada y aerodinámica, recortada contra un cielo claro. Se oyen las voces de los pilotos. No son principiantes, son la élite de la aviación naval estadounidense. No cunde el pánico en su tono. Se percibe una mezcla gélida de perplejidad profesional, curiosidad analítica y un asombro mal disimulado. Uno comenta casi con desgana que el objeto está girando. Acto seguido, el aparato realiza un brevísimo e increíble latigazo hacia la izquierda, un viraje que, según todas las leyes conocidas de la aerodinámica y la física, resulta imposible para cualquier artefacto que se mueva dentro de la atmósfera. El copiloto solo alcanza a exhalar, como si se le escapara un «Dios mío». Aquel archivo breve y sin pretensiones no es una especulación ni una anécdota de testigo casual. Es una prueba oficial, desclasificada por el propio gobierno de Estados Unidos. La punta visible de un iceberg colosal, parte de una historia que comenzó tiempo atrás, en las aguas serenas del Pacífico, y que demuestra, sin margen razonable de duda, que hay algo en nuestros cielos y quizá también en nuestros océanos que no sabemos interceptar, comprender ni, mucho menos, controlar. Esta es la investigación pormenorizada del incidente del portaaviones Nimitz. Noviembre de 2004, Océano Pacífico, a unas 160 kilómetros al suroeste de la costa de San Diego, California. Allí, lejos de rutas civiles marítimas y corredores aéreos, se despliega una de las agrupaciones militares más poderosas y letales de la historia humana, el Grupo de Ataque de Portaaviones 11 de la Armada de Estados Unidos. Su corazón y su cerebro es el portaaviones de propulsión nuclear Nimitz, designación CVN-68. No es solo un buque, es una ciudad flotante, una fortaleza prácticamente inexpugnable, un pedazo de territorio soberano estadounidense en alta mar. 90.000 toneladas de acero, 2 reactores nucleares capaces de alimentar una urbe pequeña, una dotación de 5.000 personas y un ala embarcada de casi 100 de los aviones de combate más avanzados del planeta. En torno a él, como planetas girando en torno a una estrella, se dispone un anillo de defensa impenetrable, cruceros lanzamisiles, destructores, submarinos nucleares. Uno de esos buques será clave en esta historia. El crucero lanzamisiles Princeton, clase Ticonderoga. No es un mero escolta, es a la vez ojos, oídos y centro de mando de todo el grupo. En su superestructura, imponente y abarrotada de antenas, opera un sistema de defensa aérea de los más complejos y costosos del mundo, sustentado por un radar multifunción de enorme sensibilidad y alcance. Ese radar, cumbre de la ingeniería, con sus conjuntos de fase y paneles capaces de rastrear centenares de trayectorias al mismo tiempo en un radio de cientos de kilómetros, ve desde misiles balísticos en la alta atmósfera hasta misiles antibuques supersónicos que vuelan rozando la cresta de las olas. Los operadores que lo manejan en el Centro de Información de Combate no son simples marineros, pertenecen a la élite absoluta, seleccionada con rigor extremo y formada durante meses de entrenamiento agotador. Son capaces de distinguir a cientos de kilómetros por la firma del eco una bandada de aves de un escuadrón enemigo. Y aún así, durante casi 2 semanas, aquella maquinaria casi infalible empezó a mostrarles lo que no debería existir. El operador principal del radar del Princeton, el suboficial Kevin Day, con 2 décadas de experiencia, vio repetirse una y otra vez la misma anomalía en su pantalla. Grupos de 5, de 10 y a veces de 20 ecos aparecían súbitamente a una altitud de 80.000 pies, esto es,
unos 24 kilómetros, prácticamente al borde del espacio, en la estratosfera. Surgían de la nada, quedaban allí inmóviles, fuera del alcance de cualquier defensa conocida, y luego, sin aviso, uno de ellos se precipitaba, pero no se trataba de una caída en el sentido convencional. El objeto cubría esa vertical de 24 kilómetros en un lapso que los operadores estimaron entre 2 y 8 segundos, deteniéndose con precisión quirúrgica a 20.000 pies, la cota de crucero típica de los aviones comerciales. Allí podía quedarse en suspensión durante unos minutos y, más tarde, continuar su movimiento veloz hasta quedar casi a ras de la superficie del océano. La velocidad de ese descenso vertical era tal que el sistema de defensa del buque, pensado para interceptar misiles que vuelan a varios Mach, primero fue interpretado por Day y su equipo como un fallo. Reiniciaron la consola, recalibraron, ejecutaron diagnósticos completos, todo funcionaba a la perfección. Informaron al comandante del buque. La respuesta fue escueta: continuar observando y acumular datos. Durante 2 semanas en silencio contemplaron cómo objetos desconocidos operaban con descaro e impunidad dentro de una zona de exclusión aérea y en pleno escenario de ejercicios de la agrupación de combate más poderosa de la Armada. Aquellos marinos habituados a imponer su ley comenzaron a sentirse extraños en su propio campo de juego. Y el 14 de noviembre, tras otro reporte del Princeton, se agotó la paciencia del mando de la agrupación. Decidieron pasar de la observación pasiva a la acción. Aquel día, el clima era perfecto. Cielo californiano de azul intenso y sin nubes. Océano en calma casi de espejo. El comandante David Fravor, jefe del escuadrón de caza y ataque de los Black Aces, el 41º, y su punto, la teniente comandante Alex Dietrich, realizaban una misión rutinaria de combate aéreo en 2 FA-18F Super Hornet. Fravor no era un piloto más, era una leyenda de la aviación embarcada, graduado de una escuela de excelencia y uno de los aviadores más experimentados y respetados de toda la Marina. Un hombre con miles de horas en todo tipo de aparatos, con reflejos y temple moldeados hasta lo instintivo. El entrenamiento estaba casi concluido cuando, por los auriculares, les llegó la voz tensa de un operador del crucero. No formuló una petición, impartió una orden: interrumpir la misión. Nuevo vector: interceptar un blanco real. La expresión blanco real dentro de un área de entrenamiento cerrada sonaba absurda. Allí no debería haber nadie a cientos de millas que no fuera de la propia fuerza. Les dieron coordenadas exactas, una posición en el mar a varias decenas de millas de donde se encontraban, y añadieron una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria del comandante y que lo cambiaría todo. Llevamos 2 semanas siguiendo estos objetos. De inmediato el marco mental se reconfiguró. No era un extravío de una aeronave civil ni un incidente aislado. Era la culminación de una secuencia larga y desconcertante. Los 2 cazas con posquemadores volaron hacia el punto indicado. Cada uno, una máquina que costaba alrededor de $40 millones. Verdaderas cumbres de ingeniería aeroespacial, depredadores diseñados para imponerse en el aire sin concesiones. Y, sin embargo, avanzaban hacia lo incierto. Al aproximarse a la zona señalada por el radar del Princeton, Fravor y Dietrich miraron hacia abajo. Lo que vieron superaba cualquier parpadeo extraño en una pantalla. La superficie del océano, lisa y tranquila, hervía en un sector, como si un caldero gigantesco bullera justo bajo el nivel del agua, un área enorme de espuma blanca, agitada, de entre 50 y 100 metros de diámetro. Parecía que un objeto invisible y descomunal emergía desde las profundidades, a gran velocidad, agitando el mar. Pero nada rompía la superficie, y justo encima de ese hervor, a unos 15 metros de las crestas de las olas, se movía un cuerpo liso, blanco, alargado, sin alas, sin cola, sin motores visibles. No dejaba estela de gases ni rastro térmico perceptible a ojo. Era totalmente simétrico y su forma recordaba a un caramelo tic-tac. Sus movimientos resultaban caóticos e imprevisibles. No seguía una ruta estable. Picaba de lado a lado, ascendía y descendía, como si jugara con algo invisible sobre el agua. Fravor lo describiría después como una pelota de ping-pong rebotando en paredes invisibles. Cambios de dirección absolutos y sin la menor inercia aparente.
4 oficiales entre los más experimentados de la Marina en 2 de los cazas más modernos del mundo quedaron a 6 kilómetros de altura, contemplando en un silencio sepulcral una escena que desafiaba los manuales, la experiencia de combate y las leyes físicas. Fravor, como líder, tomó una decisión. Debía identificar el objeto. Inició un descenso suave en espiral amplia, buscando acercarse sin gesto agresivo, y en ese momento sucedió algo que transformó la observación en un contacto directo. El tic-tac, que hasta entonces parecía ajeno a su presencia, detuvo al instante su agitación errática. Viró y empezó a avanzar hacia el caza de Fravor, calcando su trayectoria, pero en sentido inverso, y manteniendo la distancia con una precisión que parecía inteligente. El cazador comprendió de pronto que su presunta presa no solo no le temía, sino que correspondía a su interés con frialdad calculada. Decidido a escalar para medir la respuesta, Fravor canceló la espiral y apuntó el morro de su Super Hornet directamente al objeto para cerrar la distancia en línea recta. Fue entonces cuando el tic-tac mostró lo que Fravor describiría como una demostración de tecnología inconcebible. El objeto, sin aceleración visible, sin transición, salió disparado. Pasó por las inmediaciones del caza y desapareció. No se fue perdiendo en la lejanía ni se desvaneció cual espejismo. Simplemente dejó de estar donde estaba en un parpadeo. Los pilotos, atónitos, quedaron solos sobre un océano que, en ese mismo instante, dejó de hervir como si alguien hubiese apagado un gigantesco fogón submarino. Sonó de nuevo la voz del operador del Princeton, esta vez cargada de estupor. Informó de que el objeto estaba ahora en su punto de reunión. El punto, o CP, es la estación de patrulla aérea de combate, unas coordenadas secretas predefinidas por el mando, donde los cazas deben dirigirse al concluir su misión para esperar nuevas órdenes. Estaba a unas 60 millas náuticas, casi 100 kilómetros de su posición. Un Super Hornet, incluso con posquemador, necesita varios minutos para cubrir esa distancia. Ese tic-tac, según los cálculos de los operadores, lo hizo en menos de un minuto, quizá en cuestión de segundos. El radar del crucero, que por un instante perdió el contacto, volvió a captarlo allí, colgado y aguardando en el punto donde ellos no podrían estar hasta pasados unos 10 minutos. Fravor y su punto pusieron rumbo al portaaviones. Quedaba poco combustible y el impacto psicológico exigía digerir lo ocurrido. Cuando tomaron la cubierta del buque, los recibieron como si hubiesen visto un fantasma. De marineros a altos mandos, todos intuían que se había producido algo extraordinario. La historia corrió como pólvora en el universo cerrado de a bordo. Fravor, su tripulación y los operadores de armamento fueron conducidos de inmediato al centro de inteligencia para el informe. Escucharon su relato con atención, y aunque hubo empatía, no hubo confianza plena. Sonaba demasiado fantástico, incluso para oídos curtidos, hasta que llegaron los datos del Princeton. Las grabaciones de radar confirmaron palabra por palabra, segundo a segundo, lo que habían narrado los pilotos. En ese momento se dio la orden de lanzar otra pareja de cazas, esta vez con una consigna concreta: no solo interceptar, sino registrar en video al objeto con el sistema de designación infrarroja más avanzado de entonces, el visor FLIR del avión. El piloto de uno de los aparatos era el teniente Chad Underwood. A él le tocaría realizar la grabación histórica. Al llegar al área indicada, el radar de a bordo adquirió el blanco de inmediato. Visualmente, como le ocurrió a Fravor, no se veía nada en aquel cielo diáfano. Underwood acopló el sistema infrarrojo al retorno del radar y apareció en la pantalla de cabina la imagen que el mundo conocería como el archivo FLIR-1. Underwood no intentó contacto visual ni aproximación agresiva. Actuó con frialdad de operador como dictaban las órdenes. Mantuvo el objeto en la mira y registró su comportamiento. En el video, el objeto se comporta como Fravor había descrito: movimientos bruscos, erráticos, no aerodinámicos, giros sobre su propio eje. En un momento el operador de armamento intenta lograr un enganche más firme, pero el sistema no consigue mantenerlo. Al final de la grabación, el objeto ejecuta ese imposible latigazo hacia la izquierda y sale del encuadre a una velocidad que el sistema ni siquiera alcanzó a calcular o seguir. La misión, en sus términos, estaba cumplida. Se había conseguido una prueba incontestable.
Pero al regresar al portaaviones, comenzó lo más inquietante. Los soportes con las grabaciones fueron requisados de inmediato, no por el jefe de su escuadrón, ni por los oficiales de inteligencia del buque. Según Underwood, Fravor y otros testigos, individuos desconocidos vestidos de civil llegaron en helicóptero a bordo y se llevaron todos los medios originales relacionados con el incidente. Todas las grabaciones de radar del Princeton y del portaaviones, todos los datos de los registradores de vuelo de los cazas, todos los videos, desaparecieron. La tripulación recibió una orden inequívoca: olvidar lo sucedido y no volver a hablar del tema. El incidente quedó sepultado en archivos reservados. Durante 13 años aquella historia increíble se convirtió en leyenda de cubierta, un relato que los veteranos contaban a los recién llegados entre confidencias. Nadie fuera del pequeño círculo de implicados directos sabía lo que había pasado aquel día. Todo cambió el 16 de diciembre de 2017. Un diario de referencia mundial publicó un reportaje que estalló como una bomba. El titular abría con auras luminosas y dinero negro y hablaba del programa misterioso del Pentágono sobre fenómenos aéreos. En ese trabajo, los periodistas revelaron la existencia de un programa del Departamento de Defensa de carácter reservado llamado AAIP, el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Decenas de millones de dólares procedentes de partidas no visibles se destinaron a esa iniciativa. Como prueba principal de la realidad de lo investigado, adjuntaron 3 videos desclasificados. Uno era precisamente aquel archivo. El mundo vio por primera vez lo que habían visto los pilotos del Nimitz. Más aún, los reporteros localizaron a David Fravor. Tras 13 años de silencio obligado, ya retirado, relató públicamente su experiencia con detalle minucioso. Le siguieron otros protagonistas: su punto Alex Dietrich, el operador de radar Kevin Day, el piloto Chad Underwood. Sus testimonios, ofrecidos bajo juramento ante comités del Congreso y del Senado, compusieron un cuadro único, coherente y perturbador. No eran cuentos de testigos casuales, eran declaraciones oficiales de la élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses, profesionales cuyo oficio es identificar sin error amenazas en el cielo. Y todos afirmaron a una: lo que vieron no era de fabricación humana. Desde entonces, el mundo se dividió en 2 bandos. Los escépticos se esforzaron por hallar una explicación racional. Tal vez se trató de un fallo raro de radar, pero los datos fueron confirmados por al menos 3 sistemas independientes y situados en plataformas distintas: el radar del crucero, los radares de los propios cazas y un sistema pasivo de visión infrarroja. Otros postularon un dron estadounidense de alto secreto. Pero, ¿por qué ensayar un artefacto así simulando un ataque contra una agrupación propia, arriesgando a sus mejores pilotos y equipo de valor incalculable? Y sobre todo, ninguna tecnología conocida, ni entonces ni casi 20 años después, reproduce las maniobras y prestaciones exhibidas por el Tic-Tac: aceleraciones instantáneas sin cargas inerciales apreciables, ausencia de firma térmica, capacidad de moverse con igual eficacia en atmósfera densa y, al parecer, también bajo el agua. Todo ello queda muy por encima de nuestras capacidades más ambiciosas. El incidente del Nimitz lo cambió todo, sacó el asunto de los márgenes de la ufología y lo situó en la cruda realidad de la seguridad nacional. En junio de 2021, bajo la presión sin precedentes del Congreso, la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe preliminar sobre fenómenos aéreos no identificados. Ese documento analizó 144 casos registrados por militares entre 2004 y 2021. El episodio del portaaviones fue uno de los más relevantes y mejor documentados. La conclusión resultó tan franca como desconcertante. En 143 de los 144 casos, no sabemos qué son. El informe afirma sin rodeos que estos objetos exhiben tecnología avanzada, parecen volar sin propulsión visible y realizan maniobras difíciles de explicar con nuestro conocimiento y medios actuales. ¿Qué fue, entonces, aquello del 14 de noviembre de 2004? ¿Un artefacto de otra potencia terrestre, quizá Rusia o China, que en secreto nos aventajó en décadas, acaso en siglos? Si así fuera, ¿por qué esa tecnología revolucionaria no se ha mostrado de manera inequívoca en los casi 20 años transcurridos?
Fue una ilusión singular compartida por 4 de los mejores pilotos del mundo, reforzada de forma insólita por fallos simultáneos en los radares más fiables, o se toparon David Fravor y su equipo con algo que desborda nuestras cómodas certezas sobre quién más puede estar surcando los cielos y los océanos de este planeta. No tenemos la respuesta. Sí sabemos una cosa. Aquel día claro, sobre el Pacífico, las máquinas de guerra más avanzadas y letales jamás construidas por el ser humano se cruzaron con una tecnología tan superior a ellas como un caza de quinta generación lo es a un biplano de los albores de la aviación. El encuentro fue breve, sin un solo disparo, pero resultó profundamente humillante. Demostró que quizá no seamos los dueños de nuestra propia casa, que existen reglas del juego y jugadores que aún ignoramos. La historia del tic-tac no es solo un enigma, tal vez sea una advertencia, y las preguntas que plantea a toda la humanidad son mucho más importantes y más inquietantes que cualquier respuesta posible.